Century, Canal 31, más que un canal, un compromiso contigo. Muy bien, continuamos en Hora Clave, son las 7:30 de la noche en punto. Salimos en vivo y en directo a través de Century Canal 31. Ya nos encontramos con la magíster Isabel Botton para poder conversar sobre el tema de feminicidio. Ella es representante del Centro de Emergencia Mujer. Muy buenas noches, señora Buenas magíster. noches, muchas gracias por la invitación. El tema que nos une el día de hoy es el feminicidio. En Trujillo, ¿cuántas denuncias se vienen realizando, por ejemplo, en lo que va este primer semestre de lo que va el año? Ya, si nosotros hablamos de feminicidio, no todos los días tenemos muertes de mujeres. El feminicidio viene a ser ya una consecuencia, ¿no?, de la violencia familiar. El Código Penal, las modificatorias que se han hecho al tema de homicidio, que se ha considerado visibilizar el tema de muerte hacia las mujeres con esta palabra de feminicidio, porque si bien lo han indicado el doctor Amorati en el informe, se quería hacer pasar, digamos así, la muerte de una mujer como que había sido una reacción violenta ante un hecho inesperado. Entonces, las muertes hacia las mujeres no tenían una reacción violenta por un hecho inesperado. No todas las muertes era de que la pareja, el agresor, llegaba a su casa o en algún momento la encontraba, como se dice, infraganti, ¿no?, a la mujer en hechos de infidelidad o en otros hechos. No es así. Por eso se hizo este cambio en la ley. ¿Por qué? Porque todas las muertes son prácticamente premeditadas. El hombre va manejando. Es consciente de lo que está haciendo. Exacto, es consciente y va él haciendo un plan para llegar a descubrirla, según él, entre comillas, lo que hace la pareja. Pero toda esta forma de violencia, lo que tiene como fondo es el abuso de poder que tiene el varón hacia la mujer. Ustedes también lo han mencionado, que se traduce o comúnmente lo conocemos como machismo. El varón ha sido formado para que la mujer le obedezca. Y cuando la mujer no le obedece, no le pide permiso, según él hace lo que quiere, entonces él quiere dominarla. Y como no puede, entonces la maltrata física, psicológica o hasta a veces las tres formas que tiene la ley 26260, que es la ley de violencia familiar: violencia física, psicológica y sexual. Entonces, cuando se le sale del control ya el manejo hacia la mujer, es donde planea matarla, ¿no? Entonces, en Trujillo, en el Centro de Emergencia Mujer de Trujillo, nosotros tenemos conocimiento o hemos atendido un solo caso de feminicidio y un solo caso de tentativa de feminicidio. Pueden haber habido muchos otros atentados, pero no han pasado a ser de mayor grado, ¿no? Entonces, pero hay muchos casos que el varón sí atenta contra la vida, pero la mujer huyó, la mujer pudo ser atendida por algunos familiares y no tuvo grandes repercusiones. En el momento de hacer la evaluación física ante el Ministerio Público de Medicina Legal, no tuvo mayor tiempo de descanso médico, por lo tanto no pasa a ser un delito, ¿no? Pero porque tuvo un apoyo, pero si no hubiese tenido la ayuda, de repente sí la mataba, ¿no? Correcto. Trujillo sí es, o La Libertad sí es una región bastante violenta, tenemos alto índice de violencia familiar, nosotros atendemos mensualmente de 35 a 40 casos. Hay una disminución en la atención de los casos en el Centro de Emergencia Mujer de Trujillo, pero no quiere decir de que haya disminuido la violencia. Lo que pasa es de que tenemos más centros de emergencia mujer, un alto porcentaje
de casos que nosotros atendíamos era el distrito del Porvenir. Ahora el Porvenir tiene su propio centro de emergencia mujer y atiende tantos casos como nosotros atendemos. Entonces esa es la disminución de los casos que han podido ser atendidos en el centro de emergencia. A nivel de la región hay aproximadamente 14 centros de emergencia 12 mujer. centros. 12 centros de emergencia mujer. Ahora, revisando una estadística, más o menos en el 2011 se habían registrado 430 denuncias por violencia psicológica, física y sexual. En Trujillo, exactamente. En el 2012 aumentó a 638. ¿No? Entonces, lamentablemente vemos cómo va creciendo el índice de violencia contra la mujer. ¿Qué hacer? ¿Ustedes han analizado y qué es lo que pasa en los hogares? ¿Por qué llegar a este extremo? ¿O por qué incluso llegar el hombre en su estado consciente o la mujer termina permitiendo que abusen tanto psicológicamente como físicamente? El problema de la violencia familiar hay que entenderlo bajo diferentes perspectivas, ¿no? Hay que analizarlo bajo diferentes perspectivas o concepciones que hay que analizar. Es un problema de derechos humanos, ¿no? Que atenta contra la dignidad de la persona, es un problema de salud pública y esto tiene que quedar muy claro. Es un problema de salud pública. La violencia familiar es un problema de salud pública como lo es, por ejemplo, el cáncer, el SIDA, ¿no? Entonces, pero no se toman muchas veces las medidas preventivas para el cáncer o las medidas de curación, digamos así. Para el cáncer tenemos los medicamentos para el cáncer, para el SIDA los medicamentos, pero para la violencia familiar la solución es atender a la familia. Pero las familias muchas veces no quieren aceptar que están en violencia. Exacto. Porque creen que es así la rutina, la dinámica de la familia. Molestarnos, gritarnos, insultarnos y más tardecito ya estamos bien. Incluso al día siguiente, puede tornar hereditario, ¿no? O sea, yo veo que mi madre fue maltratada por mi padre y yo también dejo que mi marido es hereditario en el sentido no genético, pero es hereditario intergeneracional. O sea, las costumbres se heredan. Mi mamá tenía por costumbre poner un florerito acá, entonces yo también aprendí a poner el florerito. Entonces, como también aprendo a que en mi casa decíamos de la A a la Z, pasando por la M, por la P, por etcétera, para referirnos a algún insulto. Lo aprendo. Las personas aprendemos por la socialización, por la manera como vivimos, vamos aprendiendo y repetimos esas conductas. O sea, la violencia es otra forma de analizar, que es, la violencia es una conducta aprendida. Ya decimos que es un problema de derechos humanos, es un problema intergeneracional, es un problema de salud pública. Y yo quería detenerme más en el problema de salud pública, porque la Organización Mundial de la Salud, o sea, los organismos internacionales como la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, tenía como concepción de qué significaba salud a no tener ninguna enfermedad física. Punto. Claro. No tengo ninguna enfermedad física, ninguna dolencia, etcétera, gozo de buena salud. Pero ahora ha cambiado ese concepto y dice, para gozar de buena salud no tengo ninguna enfermedad, o sea, ningún problema físico, ni mental, o sea, psicológico, como tampoco social. No. Y la violencia familiar es un problema social. ¿Qué tenemos que analizar? Que estamos enfermos, tenemos una sociedad enferma. ¿Por qué tenemos altos índices de violencia familiar? ¿Cuántas familias han tenido un caso de cáncer, de SIDA? Lo conocemos, pero no todas las familias hemos tenido una enfermedad de este tipo. Pero sí un alto porcentaje de familias tenemos violencia familiar. Y la violencia familiar trae muchos costos muy altos al país, más que los accidentes de tránsito y los vemos todos los días. Más costos que el SIDA, que el cáncer, mucho más. Para atender un caso de violencia familiar, si es atendido, por ejemplo, en los centros de emergencia mujer, nosotros son orientación, consejería, es el apoyo psicológico, hacerle ver a la mujer que está atravesando por estos hechos, pero toma la decisión de poner una denuncia o no, salvo que la mujer no esté en condiciones psicológicas, porque esté tan deteriorada emocionalmente, que nosotros asumimos el caso de oficio. De lo contrario, ella
tiene que tomar la decisión por ser una persona adulta. Entonces, en la comisaría sí podemos determinar, o en el Ministerio Público, cuán alto es el porcentaje de violencia, ¿no? Entonces, se atienden a través de los centros de emergencia mujer, se atienden a través de la policía, ¿no? Medicina legal, fiscalía, juzgado. ¿Cuántos profesionales intervienen en un solo caso de violencia? Son atenciones interinstitucionales. Para atender un caso de salud, solo el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ese es el problema muy grande que tenemos. Hay una pregunta que quiero hacerle. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones, ¿no? El que dirán, el que quiero mantener mi familia unida, el que, bueno, en mi familia nunca nadie se separó, y entre otras situaciones que hacen que una mujer calle. El maltrato físico y psicológico va aumentando. El hombre cada vez se siente que tiene más poder sobre la mujer, va encimando hasta prácticamente la mujer se convierte en un objeto y el hombre cree que puede hacer cualquier cosa con el objeto. Si quiere lo destruye, si quiere lo termina de deshacer. La pregunta es, ustedes cuando reciben este tipo de situaciones, cuando ven que una mujer quiere hacer la denuncia, pero su miedo va más allá del intentar salir de eso, porque me imagino que muchas veces una mujer es demasiado sometida y tiene miedo de hacer una denuncia por las consecuencias que puede ser para ella o para su familia. ¿Cómo ustedes van orientando, cómo ustedes tratan de disuadir o de tratar de buscar la alternativa o la forma para que la mujer tome o de alguna manera reactive el coraje, la fuerza para poder afrontar una situación como esta? Claro, por eso en el Centro de Emergencia Mujer tenemos 3 áreas de intervención, 3 áreas de atención, ¿no? Son del área de psicología, social y legal. Entonces, las 2 primeras áreas mencionadas, psicología y social, lo que hacen es de que ir reforzando la autoestima de la mujer, hacerle ver a la persona, a la mujer en este caso, de que cuáles son sus situaciones de riesgo, cómo ha ido aumentando la violencia, porque ella cuenta desde qué tiempo ella viene sufriendo violencia. Claro. Y son episodios bastante largos. Entonces, ¿cómo empezó? Gritando. Después de ¿a qué pasó? A una cachetada. Después de la cachetada, ¿a qué pasó? A patadas, puñetes, etcétera. Entonces, se le hace ver cómo ha ido aumentando la violencia y se le dice, la violencia va a continuar, ¿no? Y tú te das cuenta desde cuándo. Entonces, hay que tomar decisiones. Pero el asunto es también con el agresor. Lamentablemente, el Centro de Emergencia Mujer, no por ser Centro de Emergencia Mujer, atiende solo mujeres, atiende también varones. Aquí quizás es la intervención que es solo para la mujer agredida o solo para la persona agredida, mujer, varón, etcétera, pero agredida, víctima, no para el agresor. Por eso todavía falta la institución que sea contraparte, que trabaje con el agresor. Claro, porque también debe haber una orientación psicológica. Porque también debe haber, claro. Lo que pasa es de que ya en fiscalía, ¿no?, o en juzgado, se determina en la audiencia de que el agresor también pase por orientaciones psicológicas, pero no hay un monitoreo, un seguimiento si él pasó o no pasó. Por ahí todavía faltan políticas, ¿no?, de intervención para agresores. Se está trabajando a través del Ministerio de la Mujer, algunos todavía pilotos, algunos trabajos con agresores, que nosotros le llamamos trabajo con varones a través de las nuevas masculinidades, para empezar a que el varón acepte de que no es menos hombre cuando deja de maltratar. No es menos hombre. Vamos a conversar este tema que me parece muy interesante, el tema de lo que está tocando. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con esta importante entrevista.